Hoy en día hay mucha competencia en este negocio y la forma de diferenciarse es utilizar herramientas que a vos te permitan dedicarle más tiempo al análisis de tendencia y al análisis de los riesgos del propio negocio para la persona que lo va a adquirir, ¿no? La IA básicamente lo que nos permite es estandarizar la revisión de esa información e incluso en base a trabajos anteriores poder identificar mucho más rápidamente qué es crítico y qué no es crítico procesar, o qué es crítico o qué no es crítico entender en mayor detalle. En la era de la IA, todo parece posible. Crear valor. Transformar sectores. Incluso salvar vidas. Y cambiar la forma en que hacemos negocios. De dar pequeños pasos a resolver problemas que parecían imposibles. Podés. Podés con IA. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podés con IA. Hoy vamos a hablar de cómo podés evolucionar tus M&A con IA. Nos acompañan Fernanda y Lilio, Martín Siquic. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Para empezar, ¿qué es un M&A? Bueno, un M&A es un proceso que cubre todo el ciclo de vida de una empresa, desde el momento en que la empresa es adquirida o comienza a existir, hasta el momento en que la empresa decide que no quiere seguir más adelante y pasa por todo lo que sería un proceso de evaluación, de due diligence, un closing y después un post-closing. Nosotros como profesionales de KPMG los podemos asistir dentro de Deal Advisory en todo ese ciclo de la transacción y principalmente con Martín nos dedicamos a todo lo que es uno de los procesos principales dentro de este ciclo de vida del M&A, que son los due diligence. Un due diligence es una suerte, digamos, de auditoría de compra que se puede hacer a solicitud del comprador o a solicitud del vendedor. Generalmente estos procesos son muy acotados en tiempo, suelen hacerse en un máximo de 4 semanas. Y lo que nos pasa, o por lo menos el mayor pain que solemos tener en este tipo de procesos, es el tema de manejar mucho volumen de información que es necesario procesar y entender para detectar precozmente todos los riesgos que pudiera tener el posible comprador en ese periodo acotado. Tengamos en cuenta de que una persona que contrata un due diligence espera que como un máximo de 2 semanas nosotros podamos emitir un primer informe que llamamos un informe de red flag con los principales puntos o riesgos que hemos detectado durante la revisión de los documentos. Bueno, eso digamos que presenta muchas dificultades al momento de realizar el due diligence, ya que implica generalmente que nos tenemos que quedar varias horas luego de la jornada normal de trabajo para poder llegar a procesar la información y encontrar, digamos, los puntos claves de ese negocio, ¿no? Que también, como muchos sabrán, van variando en función de las industrias y en función del cliente, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso a lo que nos dedicamos y bueno, lo que creemos es que EY ayudaría mucho en lo que es este proceso. La idea un poco sería poder reducir los tiempos de procesamiento de la información y volcar ese tiempo en análisis más profundos y más productivos para lo que es el cliente, ¿no? Con el fin de agregar más valor a nuestro trabajo. Totalmente, un proceso acotado en tiempo, complejo de contexto y con mucha información para que el equipo procese. Sí, y sobre todo el advenimiento o la mejora en los sistemas de procesamiento hacen que ahora los data rooms antes tal vez involucraban 20 documentos y ahora involucran 1000. Y claramente por la capacidad de las personas es imposible revisar en el poco tiempo que comentaba Fer, que involucra nuestros trabajos, revisar tanta información. Entonces, en algún momento uno tenía que empezar a descartar información que no podía revisar, fundamentalmente por el tiempo, y la IA básicamente lo que nos permite es
estandarizar la revisión de esa información e incluso en base a trabajos anteriores poder identificar mucho más rápidamente qué es crítico y qué no es crítico procesar, o qué es crítico o qué no es crítico entender en mayor detalle. Entonces, ese es, por lo menos para nuestros procesos que involucran muchísimo documentación y análisis de datos y de alguna manera son repetitivos en cada uno de los proyectos, nos genera muchísimo valor, nos libera tiempo y sobre todo nos permite enfocar los esfuerzos en donde el cliente realmente lo puede llegar a valorar. Seguramente al ser situaciones todas distintas, o las empresas en las cuales estamos charlando son todas situaciones complejas, poder capturar toda esa información, poder descartar más específicamente sobre qué información haces análisis profundo y sobre cuál no tanto, encontrar esas referencias es súper relevante para estos informes que estamos presentando. Hoy por hoy, ¿cómo impacta esto en nuestro cliente y cómo impacta esto en nuestro equipo? Fundamentalmente, bueno, al equipo le permiten de alguna manera automatizar ciertos análisis que antes eran copiar, tomar el PDF o un balance y copiarlo a mano. Ahora les permiten procesar múltiples balances con un determinado formato, incluso llevarlos a lo que nosotros llamamos un databook, que es una especie de Excel que reúne todos esos datos mucho más rápido y de una manera mucho más estandarizada y reduciendo muchísimo los errores. Y al cliente lo que permite que a nosotros nos libere tiempo de procesamiento o de entender dónde están los issues, es que le podemos generar mayor valor, porque ese tiempo, como decía Fer, que antes dedicamos fundamentalmente en procesar, ahora podemos dedicarlos en analizar tendencias, etcétera, que de otra manera era imposible hacerlo. ¿Esto cambia la forma en cómo hacemos los due diligence de acá en adelante? Sí, cambia. O sea, acá en KPMG estamos desarrollando de manera global una herramienta para poder, digamos, potenciar todo lo que la AI tiene para ofrecernos. Es una herramienta que está basada en Python y también trabaja con chatbots que están sobre la plataforma de Azure OpenAI. Y lo que hace esta herramienta es procesar la información rápido. Hay pilotos ya donde dicen que se puede ahorrar hasta el 80% que se perdía en el tiempo de procesamiento, digamos. 80% del tiempo que se invertía en procesamiento, mejor dicho. Y esa herramienta también permite generar como un primer reporte con los riesgos más importantes en función a toda la documentación analizada y también unirlo con bases de datos para generar tendencias en función a los datos que ve de la información histórica. Bueno, todo eso a nosotros, digamos que nos permitiría primero tener de manera mucho más precoz cuáles son los riesgos del negocio. Segundo, tener un primer, digamos, borrador de reporte que después, obviamente, nunca va a reemplazar lo que es el expertise de las personas que hace muchos años hacemos estas tareas, pero nos permite ya tener una base robusta sobre la cual trabajar y delinear el valor agregado que el cliente está esperando. Hoy en día hay mucha competencia en este negocio y la forma de diferenciarse es utilizar herramientas que a vos te permitan dedicarle más tiempo al análisis de tendencia y al análisis de los riesgos del propio negocio para la persona que lo va a adquirir, ¿no? Perfecto. Y en KPMG estamos usando herramientas para poder darle este valor, para poder profundizar este valor que contaba y darle cada vez mejor análisis a nuestros clientes. Sí, y sobre todo lo que nos permiten esas herramientas, no solo, uno podría quedarse solamente en el mejor análisis, pero el mejor análisis en el trabajo que hacemos nosotros implica la posibilidad de negociar mejor precio o generar mayor valor para la compañía en el futuro, ¿no? No se queda en el mejor análisis. Y sobre todo la posibilidad que da la herramienta de AI de comparar con pares o con otras compañías, cosa que antes tal vez no podíamos hacer, nos permite también ver hacia dónde debería ir la industria del cliente o hacia dónde debería modificar la operación actual del cliente para generar mayor valor a futuro. Y esas son capacidades que hasta el momento no teníamos y que la AI de una o de otra manera nos permite
sumar al valor que ya generábamos en un due diligence histórico. Y vuelvo al inicio cuando nos explicabas que era un M&A. Hoy por hoy este tipo de herramientas nos ayudan en estos primeros dolores o los dolores que tuvimos durante bastante tiempo en cursar este tipo de análisis. Totalmente, totalmente. Si bien, bueno, esta herramienta que comentamos es una que está en desarrollo, nosotros localmente tenemos ciertos bots que estamos desarrollando y que utilizamos para cierto procesamiento de información estándar que necesitamos leer y que necesitamos analizar en el proceso. O sea, ya lo estamos aplicando y la idea es poder pronto ya tener acceso a esta herramienta que se está desarrollando desde Global, que nos permitiría ahorrar un montón de tiempo y bueno, y como dice Martín, ayudarles a nuestros clientes a tomar mejores decisiones, tener mejor poder de negociación, tener más herramientas, tener todo, digamos, al alcance de la mano, porque no solo sería usar AI, sino también es potenciar el conocimiento de la persona que tiene la expertise de ese proceso y poder usarlo mejor. Y sobre todo creo que lo que brinda la AI en un proceso como el nuestro es que se va como autoalimentando, ¿no? Una vez que uno llega a un reporte mejor a través de la AI, en el próximo reporte uno lo puede tomar como feeding para mejorar el próximo reporte, entonces es como una tendencia de mejora continua de alguna manera. Y con todo esto que estamos charlando, ¿cómo cambia el due diligence de aquí en más? Bueno, el due diligence de aquí en más cambia, rotundamente cambia. Primero vamos a reducir de una manera muy importante todo lo que es el tiempo de procesamiento de la información. En segundo lugar, vamos a poder detectar los riesgos del negocio precozmente. Y en tercer lugar, esto de detectar los riesgos del negocio precozmente nos va a permitir tener más conversaciones con el cliente para poder profundizar los análisis que el cliente considera prioritarios para su transacción, ¿sí? Creo que esto es el futuro del due diligence. Hay mucha competencia hoy y la única forma que tenés de diferenciarte es en poder generar mayor valor agregado para el que está haciendo el servicio. Porque hoy en día el due diligence funciona como un commodity, generalmente se lo dan al que cotiza menos. Entonces todas estas cosas suman para vos poder brindar un servicio distinto y diferenciado. Muy bien, me encantó. Cercanía con el cliente, mayor valor en la profundidad de esos análisis, de esos insights que justamente nuestros clientes necesitan para darles un valor distinto y poder abarcar mayor información, ¿no? Procesar mayor información para poder ser más profundos en esos análisis. Excelente. Chicos, muchísimas gracias por estar. Gracias a vos. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente capítulo de Podés con IA. Podés con IA. Podés con KPMG.